En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por María. Queridos fieles, el domingo pasado dijimos de enseñanzas del Papa León XIII en su documento Apostolici Curae sobre la invalidez del rito del sacerdocio de los anglicanos, de esa herejía. Y habíamos dicho de poder traspasar ello. Hoy queríamos ocuparnos de ver si las causas de invalidez explicadas por el Papa León XIII allí, con respecto a los anglicanos, queremos ver si esas causas de invalidez también se dan en el rito moderno para sacerdotes modernos, creado por Pablo VI en 1968. El problema es gravísimo porque si el rito moderno es inválido, entonces el sacerdote moderno no es sacerdote. Su sacerdocio es inválido. No, Padre, nosotros hemos conseguido un sacerdote moderno, pero que reza la misa tridentina en latín como usted, que da la confesión, absolución en latín como usted, que da la extrema unción como usted, que da las bendiciones como usted en latín. Respuesta: si el sacerdote moderno es inválido, entonces sus misas son inválidas. Sus confesiones y absoluciones son inválidas. Su extrema unción es inválida. El cumplimiento del precepto de cada domingo es inválido. La Semana Santa que se avecina es inválida. El problema es gravísimo, apocalíptico. Apocalíptico. Y la situación se empeora más si un tal sacerdote moderno dice que sí se puede ir a la misa moderna. Se empeora más si además dice que Benedicto es el verdadero Papa, etc. Todo se agrava. Vamos directamente al tema que nos trae hoy sobre los ritos y el sacramento del sacerdocio. Adelantamos y repetimos que, para que ustedes puedan entender mejor nuestra prédica, estudio, para la validez de todo sacramento, allí se incluye el sacerdocio, hacen falta tres elementos, a saber, materia, forma e intención. Quitado o dañado sustancialmente cualquiera de ellos, se produce la invalidez del sacramento, aquí en el sacerdocio. El tema que nos trae para esta prédica, el tema del sacerdocio moderno y de los anglicanos, veremos que hay daño en dos de esos elementos, en la forma y en la intención. Y veremos, o intentaremos ver, qué implicancias tiene ello en el rito moderno de ordenación de sacerdotes modernos. Reseñemos más brevemente lo que enseñó el Papa León XIII en Apostolici Curae sobre el caso de los anglicanos y apliquemos esos conceptos al rito moderno de sacerdotes modernos. Veamos. Un principio general importantísimo y generalísimo de toda la teología sobre los sacramentos, y ello incluye el sacerdocio. Con eso empieza el Papa León XIII, o casi comienza, dice él: todos saben que los sacramentos del Nuevo Testamento, en cuanto a signos sensibles y en cuanto a que producen la gracia, deben significar la gracia que producen. Eso es clave. Los sacramentos tienen que significar la gracia que producen. Y si no significan esa gracia, el sacramento es inválido. Continúa el Papa León XIII: esta significación, si bien debe darse en todo el rito esencial, a saber, en la materia y en la forma, sin embargo, pertenece principalmente a la forma, o palabras necesarias para la validez. El Papa León XIII presentará tres supuestos de invalidez por defecto. El primero, invalidez por defecto de la forma ante la imposibilidad de significar. El segundo, invalidez por defecto de la forma ante la significación distinta que en el rito católico, a pesar, dirá él, de que en la pura literalidad de las palabras de una forma, tal vez esas palabras pudieran ser correctas, pero al no significar lo mismo que en el rito católico, eso se dice ex adiuntis en la teología, por eso se produce la invalidez, por los daños del rito en su conjunto, en su contexto. El tercero, invalidez por defecto en la intención. El primero que nombramos, invalidez por defecto en las palabras utilizadas en la forma, por imposibilidad
de significar la gracia del sacramento del sacerdocio. Sin embargo, este primero punto lo estudiaremos en otro momento y solamente adelantamos que si el cambio en las palabras de la forma en el rito moderno de sacerdotes es tal, como lo enseña León XIII para el caso de los anglicanos, se da la imposibilidad de significar. Pero insisto, este primer punto lo dejaremos para otra oportunidad. Segundo caso de invalidez. Invalidez por defecto en las palabras utilizadas en la forma ante la significación distinta en consideración al dogma católico, ante la significación distinta a la gracia del sacerdocio, su esencia y sus funciones. Esto se dice la significación ex adiunctis en la teología. Significación distinta al dogma y al rito católico, aunque en su pura literalidad dichas palabras de la forma pudieran parecer correctas. Tal vez una forma que en las puras palabras parecería correcta, pero en consideración ex adiunctis significan algo distinto que el dogma católico sobre el sacerdocio. En consideración de todo el conjunto del rito, del contexto del rito, significan algo distinto y por eso se produce también invalidez. El status cuestión es una introducción a la forma de los anglicanos, a la forma, palabras necesarias por la validez, en su primera versión totalmente inválida, que decía recibe el Espíritu Santo. Eso primeramente era totalmente inválido. Ellos, los anglicanos, agregaron después otras palabras para salvar el defecto de esta primera y para salvar la invalidez. Pero escuchemos qué dice el Papa León XIII. Dicha forma, se refiere a la primera de los anglicanos, que era inválida, después se aumentó ciertamente con palabras que dicen para el oficio y obra de sacerdote. Mas esta misma añadidura, si acaso hubiera podido dar a la forma su legítima significación, si acaso hubiera podido arreglar el problema de la primera, fue introducida demasiado tarde. Este demasiado tarde es importante, pero hoy no entramos en ese tema porque queremos ir a otra cosa. Y agrega León XIII, además, inútilmente fue el auxilio traído en último término a este tema de la forma a través de otras oraciones del mismo rito anglicano, pues como otras cosas son omitidas, este único argumento es el de mayor valor de todos. Sobre estas cosas, lo que expresa el rito anglicano, deliberadamente fue quitado de allí todo lo que en el rito católico claramente muestra la dignidad y los oficios del sacerdote. Por lo tanto, esta forma no puede ser apta ni suficiente para el sacramento, para la validez del sacramento. La cual forma ciertamente no dice aquello esencial que debería significar. Por todo lo que han quitado en el rito, a pesar de que las puras palabras, las agregadas, quedarían correctas y tendrían que haber arreglado la forma, el problema de esa invalidez, a pesar de que las puras palabras parecerían correctas por todo el contexto del rito, por todo lo que se ha quitado, por no expresar lo esencial que debería significar, igualmente se produce la invalidez. Eso se dice ex adiunctis en latín. Papa León XIII entonces quiere insistir en ello. Por todo lo quitado, por todo lo que se quitó del verdadero rito católico y que hacía la esencia del sacerdocio y sus oficios, hay una significación también dañada y trae temas ello de invalidez. Con esa primera introducción del Papa León XIII hagamos ahora una primera comparación entre el rito católico de siempre, nuestro rito para el sacerdocio, el verdadero rito católico del sacerdocio, comparado con el rito moderno para los sacerdotes modernos que creó Pablo VI. En el rito moderno se han quitado muchos de los textos que tenía el anterior y verdadero rito católico de ordenación sacerdotal. No vamos a reseñar todo lo cercenado y quitado, sino aquellas partes que nos parecen más a propósito para nuestro tema. Un primer ejemplo patético, realmente patético, es que, escuchen bien, en el rito moderno
para sacerdotes modernos, escuchen bien, ni una sola vez, en los textos de toda esa ceremonia moderna, ni una sola vez se encuentra la palabra misa, que es lo más esencial de la función del sacerdote. El sacerdote es para celebrar la misa, ni una sola vez. Vayan ustedes dándose cuenta qué se ha hecho con ese rito moderno. Es la función más esencial del sacerdote. El sacerdote es para celebrar la misa. Solo existe en una rúbrica es una explicación, no es la ceremonia propiamente. Solo existe en una rúbrica, que no es propiamente el texto de la ceremonia moderna, la expresión misa. En todo lo que hay allí, en el pontifical moderno, ni una sola vez en toda la ceremonia, y tan solo una explicación o rúbrica, se nombra la palabra misa una sola vez. Pero el detalle no queda allí, porque dicha rúbrica o explicación se refiere al correspondiente texto de la ceremonia moderna, en esa parte, y en dicho texto de la ceremonia, además de no estar la palabra misa, no está en ninguna parte de la ceremonia, dice en esa parte, después volveré, dice, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Y ahí hay error también. Y hay error. No está la palabra misa, se va a agregar el sacrificio de la Eucaristía, que son las misas, ya explicaré, pero dice, imita lo que conmemoras. La misa, explicamos, como conmemoración, recuerdo memorial, conmemoras, dice el rito moderno. Todos ellos son conceptos que entroncan de lleno con la herejía de Lutero o del protestantismo en general y que no expresan la esencia o lo que es la misa católica. Además, esos conceptos se alejan de la teología católica de la misa. La misa, la verdadera misa católica, es mucho más que una conmemoración, recuerdo memorial, conmemoras, dice el rito moderno. Es mucho más la misa que eso. Ya diremos de cualquier manera más sobre estos temas. Con lo recién expresado, en el rito moderno, sin duda, por no decir ni una vez la palabra misa, sin duda que hay un daño en la significación ex adiuntis, como hemos explicado, y entran a jugar su papel cuestiones en torno de la invalidez del sacerdocio moderno. Segundo punto de nuestra comparación. La primera que se dice monición del rito verdadero católico de ordenación sacerdotal, de nuestro rito. Esta monición se ha cercenado, quitado totalmente en el rito moderno de sacerdocio moderno, siendo reemplazada por una serie de preguntas en la parte equivalente. En esta monición primera del verdadero rito católico leemos lo siguiente. ¿Qué se decía allí? Entre otras cosas: sacerdotem eterim oportet offerre benedicere preesse predicare et baptizare, que significa al sacerdote le corresponde ofrecer. ¿Ofrecer qué? Ya diremos. Al sacerdote le corresponde ofrecer, bendecir, mandar, predicar y bautizar. El sacerdote debe, como principal función de él, ofrecer. Y el verbo o acción de ofrecer está inmediatamente relacionado con el ofrecimiento de la Santa Misa, la cual es el sacrificio de la cruz renovado incruentamente. Y en ella, en la Santa Misa, es ofrecida la víctima sin mancha, Dios nuestro Señor Jesucristo. La misa es acción sacrificial en propiciación y en reparación por nuestros pecados, realizar y ofrecer el sacrificio de la cruz. La herejía de Martín Lutero, en cuanto a la misa, contra ese ofrecer, contra la propiciación y pagar reparación por los pecados, este hereje Martín Lutero ya se había expresado diciendo, comillas, es un error manifiesto e impío, decía él, el hereje, es un error manifiesto e impío el ofrecer o aplicar la misa por los pecados como satisfacción, pago, o por los difuntos. Todo mal, toda una herejía allí.
E igualmente leemos otra herejía contra el sacrificio de la misa que dice, no fue instituida como un sacrificio ofrecido por el pecado, sino para despertar nuestra fe y consolar las conciencias. Eso decía el hereje Lutero. La misa no es ofrecida por el pecado, y sí es ofrecida por el pecado. En el rito moderno no existe, como dijimos, nada de esta primera monición. Y por supuesto, menos de la frase de referencia, ofrecer. Lo más cercano es la pregunta. Escuchen, esto está en el rito moderno. ¿Estáis dispuestos a presidir, vayan pensando en las palabras, estáis dispuestos a presidir la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía? No dice de la misa. El sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación según la tradición de la Iglesia. Entonces, atención, el sacerdote católico, el verdadero sacerdote católico, no hace ninguna acción de presidir. El pastor protestante, casualmente, eso es de la herejía de los protestantes. El pastor protestante hace de presidir, hace la presidencia de la asamblea. El sacerdote católico no hace la acción de presidir. Eso es un concepto de la herejía protestante, sino que el sacerdote católico ofrece, no preside, ofrece la Santa Misa o Santo Sacrificio de la Cruz incuentamente. Y en cuanto a presidir, recordemos que es curioso la definición oficial de la falsa misa moderna que dio Pablo VI en 1969. En la definición oficial, allí está, comillas, bajo la presidencia del sacerdote. Qué curioso. En la misa moderna sí está la palabra presidir. Entonces el sacerdote no ejerce el presidir, él ofrece la Santa Misa. Y en este rito moderno, además de usar el verbo presidir, tenemos que ello es para la Santa Misa. No, señor, no se nombra nunca la Santa Misa. Es presidir para el sacrificio de la Eucaristía, lo que equivale a un sacrificio de acción de gracias. Expresión que es curioso, que también usaba el hereje Lutero. Y expresión que no dice lo que la esencia de la misa, de la Santa Misa Católica es. La misa no es la Eucaristía. Y tenemos tan metidos estos problemas después del Vaticano II, que es muy común, lo he dicho muchas veces, Padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? La misa no es la Eucaristía. Ya explico un poquito más. Frente a esto, entonces, sabemos, por el dogma católico, que la esencia de la Santa Misa es ser el sacrificio de la cruz renovado incruentamente. Un sacrificio propiciatorio, para hacernos propicios ante Dios frente a nuestros pecados y para el perdón de ellos. Sacrificio también expiatorio, para expiación y pago de nuestros pecados. Debemos pagar por nuestros pecados. A través de la reparación, se dice teología vicaria, de Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo cual es el carácter también reparador del santo sacrificio de la misa. Por supuesto que nada de esto se encuentra en el rito moderno del sacerdocio moderno. Por otra parte, ya sabemos, lo dijimos recién, que la misa no es la Eucaristía. Por favor, la misa no es la Eucaristía. Palabra que si se traduce como acción de gracias y que si se toma en un sentido católico, solamente se la puede admitir como pura palabra, como sinónimo de Santa Comunión. Es la única forma de admitir en forma correcta en estos temas la palabra Eucaristía. Pero la misa no es la Eucaristía, porque la Santa Comunión no es la misa, sino un efecto de ella. Gracias a que hay misa, tenemos Santa Comunión o Eucaristía. Ahí sí se puede usar, solamente como sinónimo de Santa Comunión. En este concepto, ahora no queda una herejía, en el fondo, misa como Eucaristía, entra otra vez en escena el hereje Martín Lutero, el cual ni siquiera quería oír la palabra misa. Y en cambio decía, la misa no es un sacrificio o la acción de un sacrificador. La llamemos, escuchen, lo dice el hereje Lutero, la llamemos Eucaristía.
o memorial del Señor. Qué curioso. Toda la iglesia falsa moderna, después del concilio, ¿a qué hora es la Eucaristía? Lutero dice, no misa, la llamemos Eucaristía. O memorial del Señor, y ahí hacemos un paréntesis. Vean que también en eso, ser memorial del Señor, la conmemoración, tú conmemoras, dice el rito moderno, memorial del Señor. Igualmente en eso encuentra, o está dicho tal cual, en la definición, otra vez, de la falsa misa moderna, en el texto oficial de Pablo VI. En esa definición oficial de la falsa misa moderna dice literalmente, comillas, que es para celebrar el memorial del Señor. Idéntico al hereje de Lutero. Idéntico. Mas la Santa Misa es muchísimo más que una memoria, un memorial. Pues en la misa se hace algo, se hace una acción, y es una acción que es un sacrificio, una acción sacrificial. Allí en la misa se renueva el sacrificio de la cruz. Eso es la misa. No una pura memoria, es muchísimo más que una memoria. Es hacer renovar el sacrificio de la cruz, incruentamente. Ahora vamos a volver a palabras de León XIII, que todavía son, no sé si me puedo expresar así, más importantes, y que ilustran todavía más esta significatio ex adiuntis. Y el Papa entonces va a seguir insistiendo que aún si con las palabras que agregaron los anglicanos tardíamente se hubiera arreglado el defecto de la primera forma de ellos, el defecto que tenía la primera forma de ellos, aún así, al estar agregadas esas palabras e insertadas en un rito no católico, al cual rito se le han cercenado o quitado con esmero, dice el Papa, en latín, de industria, se le ha quitado con esmero las palabras y conceptos católicos sobre el sacerdocio, su esencia, sus funciones, al estar estas palabras que en teoría lo arreglarían, insertadas en un contexto así, en ceremonias así, y de esas características, entonces, a pesar de ello, las palabras de una forma así no significan entonces lo mismo que en el rito y en el dogma católico. Y por lo tanto, ellas no producen la verdadera significación del sacramento, aquí el sacerdocio, y por lo cual es inválido. Nuevamente estamos en la llamada significación ex adiuntis, pero escuchemos al Papa León XIII. Dice él, los anglicanos deformaron de muchas maneras el orden de la liturgia, conduciéndolo hacia errores. Por esta causa, en todo el rito anglicano, no solo no hay ninguna clara mención, y ahí va a enumerar el Papa León XIII de qué cosas católicas no hay ninguna clara mención en el rito anglicano, que estuvo deformado, que fue deformado. No hay ninguna clara mención, ni del sacrificio, ni de la consagración, ni del sacerdocio, ni del poder de consagrar, ni del poder de ofrecer el sacrificio, sino, dice el Papa, que es más, todos los vestigios de estas cosas que abundaban en las oraciones del rito católico y que no habían sido quitadas totalmente, después fueron retiradas y borradas con marcado esmero. Es decir, que lo poco que quedaba de católico, quitando todas estas cosas, lo poco que quedaba fue borrado y quitado con marcado esmero. No quedó nada. Vamos a ver, hijos, que en el rito moderno, del sacerdocio moderno, se hizo casi exactamente lo mismo. Los modernos y modernistas deformaron de muchas maneras el orden de la liturgia, parafraseó León XIII, conduciéndolo a errores y no dejando ninguna clara mención, esto en el rito moderno, el sacerdote moderno, ni del sacrificio de la cruz, ni de la Santa Misa, nunca se dice la palabra misa, ni de la consagración del cuerpo y sangre de Dios, ni de la esencia del oficio, del sacerdote, que es celebrar y ofrecer la Santa Misa, ni de otras funciones y oficios esenciales del sacerdote, como es el poder de confesar. No está. El poder para perdonar los pecados. Ya veremos allí qué palabras usan ellos. Todas estas cosas tampoco están en el rito moderno.
Y remata el Papa León XIII, vuelvo ahora al Papa, comillas, y si algunas palabras en el rito anglicano se presentan en un lenguaje ambiguo, sin embargo, estas están imposibilitadas de tener el mismo significado que tienen en el rito católico. Si algo queda, está imposibilitado de tener el mismo significado que tienen en el rito católico. Sigue diciendo el Papa, pues, como hemos visto, una vez cambiado el rito, por medio del cual, a saber, es negado o adulterado el sacramento del orden, es negado o adulterado el sacerdocio, el sacramento del orden, y por medio del cual, por medio de ese rito, se ha rechazado cualquier noción de consagración y de sacrificio, entonces las palabras y conceptos que todavía quedan perduran, dice el Papa León XIII, como puros nombres sin la realidad que Cristo instituyó. Lo poco que queda son puros nombres que no son la realidad que Cristo instituyó, en este caso, para el sacerdocio. Creo que deben ser las palabras más importantes de León XIII, y entonces ahora, nuevamente, hagamos una comparación entre el verdadero rito católico para el sacerdocio, nuestro rito, y el rito moderno para los sacerdotes modernos de Pablo VI. Es la segunda comparación. En total suman 9 puntos que yo he puesto para comparar. 2 dijimos hace unos momentos, ahora vamos a ir desde el punto número 3 al 9 en la comparación. Tercer punto de comparación, el prefacio consecratorio del rito católico, de nuestro rito de sacerdocio. Ahí está la forma o palabras para la validez del rito. Y en otra prédica, sin embargo, vamos a hablar en detalle porque tenemos que extendernos demasiado sobre la forma. Sería la prédica número 3, que no sé cuándo llegará, después de Pascua, ahora hay que ocuparse de Pascua y Semana Santa, pero hará falta hacer otra prédica sobre este punto. Adelantamos, como ya dijimos, que en el rito moderno, el sacerdocio moderno, en la forma, se ha quitado una palabra que sí tiene el verdadero rito católico, el ut latino. Pero hoy no entramos en ello, veremos, según indique el buen Dios, cuándo podrá ser. Cuarto punto de comparación, oración en el rito verdadero católico para sacerdotes, oración por los sacerdotes ordenados. En esa oración, en la parte de la imposición de los ornamentos, se pide a Dios la bendición, escuchen, para que esos nuevos sacerdotes, lo digo primero en latín, panem el vinum in corpus et sanguinem filii tui immaculata benedictione transformen, que significa que esos sacerdotes del verdadero rito católico transformen el pan y el vino en el cuerpo y sangre de tu Hijo por medio de la bendición inmaculada, que es la consagración o transubstanciación. Vale decir, clarísimo en nuestro verdadero rito católico. En el rito moderno, el sacerdote moderno, ¿qué pasa? Esta clara oración que ayuda a la significación fue quitada y cercenada. No está absolutamente nada, lo cual daña la mencionada significación y entran temas de invalidez del rito moderno para sacerdotes modernos. Quinto punto de la comparación, entrega del cáliz en el verdadero rito, en el nuestro para sacerdotes. Las expresiones allí en el rito católico son muy claras, clarísimas en realidad, en cuanto a la función esencial del sacerdote, que es celebrar la Santa Misa. Porque al entregar el cáliz con vino y agua, o sea, se le entrega la patena con la hostia por arriba, el obispo dice: Accipe potestatem offerre sacrificium Deo misasque celebrare tam pro vivis quam pro defuntis, que significa recibe la potestad de ofrecer el sacrificio, ofrecer a Dios y celebrar misas, tanto por los vivos como por los difuntos. Más claro, imposible. Esta fórmula del verdadero rito católico expresa la función más esencial del sacerdote. En el rito moderno, las palabras de allí, en su parte equivalente, en el rito moderno dice, comillas, recibe la ofrenda del pueblo santo. Ya ahí hay cosas raras, la ofrenda del pueblo santo. Son conceptos emparentados con el protestantismo. Entonces, en el rito moderno, repito, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. En
misa no es solamente presentar, se hace el sacrificio de la cruz. Y sigue diciendo al supuesto sacerdote, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Gravísimo, gravísimo. Vale decir que en aquella sección del verdadero rito católico del sacerdocio, en la cual expresa la esencia de la función del sacerdote, que es celebrar la Santa Misa por vivos y difuntos, se renueva allí en persona Christi, el sacrificio de la cruz, en esa parte y con esos conceptos que en el verdadero rito católico ayudan, sin duda, porque son perfectos, a la verdadera significación, en esa misma parte, en la equivalencia del rito moderno, en ese núcleo, el rito moderno habla de conmemoración y no dice la palabra misa, conmemoras. Ya explicamos más arriba el error de estos extremos e inclusive trajimos a colación al hereje Lutero. Así, en el rito moderno, al estar quitado o cercenado lo que antes tenía el verdadero rito católico y sigue teniendo nosotros, así se daña la significación y entran temas de invalidez del rito moderno para sacerdotes modernos. Sexto punto en la comparación, el poder de confesar en el rito verdadero nuestro católico. Después de haber recibido todos la Santa Comunión en la misa del sacerdocio para la ordenación sacerdotal en nuestro rito, se dice lo siguiente a los sacerdotes, a los que han sido ordenados sacerdotes. Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remituntur eis, et quorum reti numeris retenta sunt, que significa, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengáis, les son retenidos. Clarísimo el poder de confesar, la confesión. En el rito moderno, en la parte que sería equivalente, el título de esa parte dice rito de conclusión. En el rito moderno hay algunas cosas que distinguir. Primero, la rúbrica, vale decir la explicación que hay ahí, en la página, lo anoté, 112 del pontifical moderno que usamos. La rúbrica o explicación dice, en vez de la acostumbrada, se puede dar la siguiente bendición. O sea que lo introduce como algo que es opcional. En vez de lo que siempre se hace aquí, tú puedes decir esto otro. O sea que ni siquiera es un rito obligatorio, la parte equivalente por las confesiones. Imagínense. Vale decir que si es algo que se puede omitir, algo opcional, y que tampoco, ojo, que tampoco expresa claramente el poder de confesar, lo veremos. Siendo algo así, podemos decir, en tal ceremonia, como es opcional, yo no lo dije. Y otra vez se ha quitado y cercenado la equivalencia importantísima del rito verdadero católico sobre la confesión. Pero vamos, y eso también daña, sin duda, la significación y entra en temas de validez. Pero vamos a suponer que a pesar de que es algo opcional, se puede hacer esto, no dice se debe hacer esto. Supongamos que a pesar de ser algo opcional, sí se hace esa parte del rito moderno, y en ese caso, ¿qué dice allí? Comillas, que Él, que Dios, os haga ministros fieles de la reconciliación. Solamente eso. Comparen con la claridad. A quienes perdonéis del rito católico, a quienes perdonéis los pecados les son perdonados. Que Dios os haga ministros fieles de la reconciliación. Por empezar, reconciliación es una palabra moderna que jamás se ha usado. Nosotros decimos la confesión, por empezar. Y eso no es lo más grave. Volvemos a repetir, si es algo opcional, decir eso no es obligatorio, es opcional. Primero, se menoscaba la importancia que sí tenía en el rito católico el tema de las confesiones, el poder para confesar, que es otra de las funciones esenciales del rito católico. En segundo lugar, al ser un rito opcional y llamarlo ministros de la reconciliación, eso no expresa con claridad ningún poder o ningún otorgamiento de poder para confesar. La expresión del rito moderno, que Dios os haga ministro de reconciliación, además está en un término ambiguo, la reconciliación. En el rito verdadero católico, para perdonar los pecados, a quienes perdonéis son perdonados y a quienes no son retenidos. Acá es la reconciliación, un término ambiguo. Entonces no expresa claramente el concepto católico tan esencial también. Y por lo tanto, al no tener estas cosas, se daña otra vez la significación y entran temas de invalidez del sacerdocio moderno. El rito moderno,
para sacerdotes modernos, termina con lo que acabamos de decir. Ese es el final. Allí termina la ceremonia. Y en el verdadero rito católico siguen bastantes cosas más que claramente explican lo que realmente es el sacerdocio en sus funciones más esenciales. O sea, todo lo que voy a leer ahora no existe nada. Todo eso fue quitado y cercenado del rito moderno para sacerdotes modernos. Son 3 puntos más. Séptimo punto de la comparación. Nueva munición a los nuevos sacerdotes dadas en nuestro rito, en el rito católico. Después de dar el poder para confesar y de la promesa de obediencia, en el rito católico tenemos las siguientes palabras, comillas. Escúchenme, son además muy hermosas. Las dice el obispo a los nuevos sacerdotes. Os amonesto a que aprendáis, en latín discatis, con diligencia, diligenter, de otros sacerdotes ya doctos, a que aprendáis el orden de toda la misa y la consagración de la hostia y la fracción y la comunión antes de que os acerquéis a celebrar la misa. Es una advertencia. Más vale que antes de celebrar la misa aprendáis con diligencia de otros sacerdotes ya doctos el orden de toda la misa y la consagración de la hostia y la fracción y la comunión antes de que os acerquéis a celebrar la misa. Palabras más claras, imposibles, que hacen la función más esencial de todas el sacerdote, que es decir la misa, y que sin duda en el verdadero rito católico, nuestro rito, eso ayuda a la significación de todo el rito, ex adiuntis. En el rito moderno, esta parte ha sido totalmente quitada y cercenada. No hay nada de esto. Y así se daña la significación ex adiuntis y entran otra vez temas de invalidez del sacerdote moderno. Octavo punto de la comparación. Bendición a los sacerdotes en el rito católico, primero en el nuestro. Después de lo anterior, el obispo da una bendición y dice que seáis bendecidos en el orden sacerdotal y que ofrezcáis hostias propiciatorias por los pecados y ofensas del pueblo a Dios omnipotente. Más claro, imposible. Repito, que ofrezcáis hostias propiciatorias, la misa es propiciatoria, placabilis en latín, por los pecados y ofensas del pueblo a Dios omnipotente. Imposible mayor claridad, esto ayuda al verdadero rito, a nuestro rito católico, y en el rito moderno, para el sacerdote moderno no hay nada de esto. Totalmente quitado y cercenado. Se daña la significación ex adiuntis. Entran temas de invalidez del sacerdote moderno. Último punto del ejemplo. Hay una monición más en el verdadero rito católico. Después de la bendición final de la misa, el obispo da esta última monición donde dice: los ordenados al sacerdocio, después de vuestra primera misa, decid otras 3 misas, a saber, una del Espíritu Santo, otra de la bienaventurada siempre Virgen María, la tercera por los fieles difuntos. Otra vez, en el rito católico la función principal del sacerdote es decir la misa, la que piden 3, y la tercera en sufragio por los fieles difuntos, remarcando el dogma católico. Las misas siempre son en sufragio por los difuntos, toda misa, en realidad. Ayuda eso a la significación en el verdadero rito. Y en el rito moderno no hay nada de esto. Todo quitado y todo cercenado, se daña la significación, entran temas de invalidez. Si mal no veo, ya van unos 40 minutos, queda algo mínimo, quiero terminar los temas que había puesto, entonces hacemos un final abrupto, de nuevo, la prédica quedó larguísima, pero este tercer punto también es importante y lo enseña el Papa León XIII, es la invalidez ahora por defecto de la intención. Recuerden, los sacramentos para que valgan necesitan materia, forma e intención. Todo lo que hemos dicho es de la forma, el segundo de los elementos. Ahora va a decir el Papa que también hay problemas con la intención, o sea que entran temas de invalidez en el rito moderno, de sacerdotes modernos por 2 temas, a falta de uno. Recién explicábamos todo este tiempo, hemos estado explicando los daños en la significación de la forma, que entran temas de invalidez. Y esos daños en la forma fueron a través del daño, lo que hemos explicado, en el rito mismo, en el rito en su conjunto, quitando y cercenando el rito.
Pero León XIII va a agregar que eso mismo produce, lo que pasó con la forma, eso mismo produce daño en la intención. Y dañada la intención, también se produce la invalidez del sacerdocio moderno. Veamos qué dice el Papa con respecto a los anglicanos. Dice: con este íntimo defecto de la forma está unido el defecto de la intención. Pasa lo mismo con la intención, la cual se requiere igualmente de manera necesaria para que haya sacramento, para la validez del sacramento. Y así, si el rito es cambiado para introducir otro, y este otro quita lo que hace la Iglesia y quita lo que según la institución de Cristo corresponde a la naturaleza del sacramento, aquel sacerdocio, si pasa eso, es evidente que no solo falta la intención necesaria para el sacramento, no solo falta la intención para la validez, sino que incluso habría en ese rito una intención contraria y opuesta al sacramento. Impresionante. Si se hacen esos daños en el rito, dañan no solamente la forma, sino que por lo mismo dañan la intención. Y ya no solamente, dice León XIII, el Papa, ya solamente no está la intención necesaria, sino que se ha puesto una intención contraria y opuesta. Si se hace así con la intención, invalidez. Y esto que explica el Papa León XIII sobre los anglicanos también compete al sacerdote moderno, y lo hemos remarcado en todo lo que hemos venido diciendo sobre la forma. Dice el Papa, eso se traslada a la intención también. Como verán, a falta de uno, hay dos temas graves que introducen temas de invalidez sobre el sacerdote moderno. Debemos hacer una tercera y última prédica sobre la forma. En ella veremos las palabras propias que se dicen para la validez y daremos, esperamos, una conclusión teológica final. Lo que no sabemos es cuándo el buen Dios permitirá que la hagamos. Ahora tenemos que ir hacia Semana Santa y Pascua. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.